En esta introducción, buenas tardes, no quiero que corra el tiempo, no voy a saludar ni nada por el estilo, pero en una mesa que fue la de Derecho Constitucional se habló mucho de la jerarquía, de las normas, de los documentos. A mí me llegó una invitación, usted tiene 30 minutos para hablar. Después me dijeron, usted tiene 25, después 20, ahora tengo 15 y resulta que doña Digna me regaló unos minutitos. Así que bueno, y un aplauso de mi parte a los que están aquí, tienen 8 horas de estar aquí. Mire, hablar de la relación de la contencioso administrativo con la jurisdicción de cuentas es importante. Todos los que estamos aquí somos ciudadanos y administrados. Desde que usted nace, ¿dónde va su mamá, su papá, su abuela? Al registro civil, procedimiento administrativo. Pero en diferentes etapas de su vida, puede ser que te inscriban en la escuela primaria pública, después en la secundaria, la universidad, en diferentes etapas de su vida. Usted toca la puerta de las instancias administrativas. Y yo siempre he dicho, el derecho administrativo te acompaña desde que nace hasta que te mueres, porque después si vas a un cementerio público a hacer el trámite o en el registro civil. Es la importancia del derecho administrativo. Pero ¿qué es en Panamá el contencioso administrativo? Ese contencioso administrativo, muchos no lo saben y no lo nos dieron en las clases de derecho administrativo en las universidades. El doctor Belisario Porras, un azuerense tableño, en su discurso de toda exposición en 1912 ya había dicho, Panamá necesita tribunales contenciosos administrativos. Después, don Pedro Vidal, diputado de Chiriquí, manifestó en el 20 que Panamá tenía ese derecho, hizo iniciativa legislativa, pero eso no funcionó. Siendo presidente Ricardo Adolfo de la Guardia, en su discurso a la nación en Año Nuevo dijo, Panamá va a contar con tribunales contenciosos administrativos. Qué interesante, había una práctica en Panamá en los 40 y 50 que los mandatarios se dirigían al país en Navidad, Año Nuevo, diciendo, señores, estas son mis propuestas para el periodo, el próximo año. Él lo hacía, y es más, se llegaba a reunir con los magistrados de la corte, y en una de esas reuniones dijo una cena, esto no es para pulsear a los magistrados ni a crear conflictos para prebenda a favor del Ejecutivo. Y aquí hay personas del orden judicial, aquí hay personas de la administración pública, aquí hay personas del Ministerio Público. Aquí se habló de la necesidad de una reforma al Tribunal de Cuentas y a otras jurisdicciones. Señores, aquí hay 3 órganos del Estado. ¿Qué dice el artículo primero? 3 órganos independientes que actúan separadamente pero en armónica colaboración. Hay que reunirse. Yo no sé si ha pasado en este país, pero aquí está la magistrada Esmeralda Rosemena Clautiño y el magistrado Alberto Cigarrista. En la corte, cuando yo fui magistrado, había una crisis grande. No vemos los juzgados de ahora, habían juzgados llenos de murciélagos, ratones, goteras. Era una crisis institucional que teníamos. Y yo recuerdo que después de un pleno un jueves, yo le dije a la magistrada Dixon, ¿por qué no nos acercamos al Consejo de Gabinete? ¿Por qué no vamos a hablar allá? Eso fue como a la 1. A las 3 me dice, nos han citado para las 3:30. Fuimos los 9 magistrados. Yo no sé si eso se ha vuelto a repetir. Era un poder judicial frente al poder ejecutivo. Todo el Consejo de Gabinete. Y la magistrada Dixon explicó, esta es la situación de la Corte a través de un video. Quedaron impacto e impresión. Y después los 9 magistrados nos reunimos con el Contralor y con el ministro de Hacienda y con el presidente de la República, que en ese entonces era Martín Torrijos. No era para vivir prebenda, señores, esto es un poder del Estado importante. O sea, aplicamos un servicio de administración de justicia y se arreglaron muchas situaciones. Pues bien, el doctor Moscoto es el padre de la jurisdicción constitucional administrativa, logró y peleó, esa es la palabra, en la asamblea el proyecto de crear la jurisdicción constitucional administrativa. Pero señores, esta jurisdicción nació en el 43, tenemos una jurisdicción con 81 años de la más vieja de este país. Aquí todo se ha reformado, menos esa. Muchos se preguntan, bueno, ¿y qué hizo usted como magistrado? Hice intentos, grandes intentos, pero no se logró. Señores, la administración pública no quiere ser controlada. Ese es yo lo que pensó aquí en Panamá. No quiere ser controlada. Pero se logró esa ley y en ese entonces fue un tribunal contencioso administrativo independiente, como es el Tribunal de Cuentas.
no dependía del órgano judicial, ni legislativo, ni ministerio público. Aparte, Moscote fue su presidente, estaba el doctor Eduardo Chari y Alejandro Tapia. Era independiente, autónomo. Fue 13 años que existió ese tribunal, objeto de crítica de parte de juristas, de políticos y de la sociedad. Pero ese tribunal contencioso administrativo autónomo e independiente era timbre de orgullo en Iberoamérica, porque muchos países no lo han hecho. Y hoy en día estamos cuidados que de último lugar. Aquí en el Congreso Iberoamericano del 2009 vino la delegación de El Salvador y ya van con la reforma a su contencioso. Lo lograron, nosotros no lo hemos logrado. Y aquí todas las jurisdicciones son importantes, pero aquí existe la jurisdicción constitucional y la jurisdicción contenciosa administrativa, que lleva el control de la legalidad, que son de rango constitucional. Las otras no. Eso es importante. Y aquí no se cumple el debido proceso en beneficio de ustedes, los administrados, los ciudadanos, porque aquí no hay doble instancia. Usted puede estar en Tolé, puede estar en Macaraca, un municipio de Macaraca, y tiene una resolución administrativa, vaya para la sala tercera, porque no hay tribunales administrativos ni municipales, ni distritales o circuitales, como se llame. Entonces, ese tribunal contencioso administrativo manejaba el contencioso electoral, porque aquí no había tribunal electoral. El tribunal electoral nació en el 56-58 con la reforma constitucional de esa época, de ese año, pero ese contencioso lo realizaba el tribunal contencioso administrativo, el contencioso electoral, y fue objeto de muchas críticas por parte de la clase política y de los partidos políticos, y en la reforma constitucional 56 desapareció y se adscribió a la sala tercera de la Corte, como que hoy es la sala tercera de lo contencioso administrativo y laboral. Muchos consideran que fue la judicialización. Otros países, y nosotros no nos copiamos, sino que teníamos la influencia de Colombia, y Colombia la tuvo el Consejo de Estado francés, y hoy Colombia ha superado a Francia. ¿Dónde estaríamos nosotros hoy en día? Yo soy de la tesis que no debe ser una sala, un tribunal independiente como en Colombia, que es el Consejo General de Estado. Desaparece, ahí está la sala tercera, con todas sus limitaciones. No voy a defenderlo porque en las investigaciones que ha hecho, los casos del Tribunal de Cuentas duran 2-3 años, y en el Tribunal de Cuentas también los casos son demorados. Son demorados porque también es el sistema, hay que adecuar y actualizar las leyes. Pero hay algo muy importante, ya va a entrar en materia de la relación de la sala tercera con la jurisdicción de cuentas. Voy a aplaudir algo muy importante, de las pocas leyes de este país que señalan que las resoluciones tienen que ser motivadas en el Tribunal de Cuentas. Y en este país todavía siguen las entidades del Estado sin motivar sus resoluciones. Pero ya un amparo del magistrado Mitchell y los fallos de la sala tercera, resolución que no es motivada, es declarada inconstitucional e ilegal. Y también me enteró por un colega que me dice, en el Tribunal de Cuentas yo presenté una reconsideración y yo gané el caso. ¿Cómo? En vía gubernativa, bueno, llamémoslo así, en el Tribunal de Cuentas. Y aquí yo me pregunto, yo tuve 30 años en la Procuraduría y yo nunca vi una entidad del Estado que la persona presentaba una reconsideración o apelación. Nada, vaya para la sala tercera. Señores, sea aquí abogados de instituciones del Estado o hay aquí personas que de una u otra forma tengan que ver con recursos administrativos, hombre, estudien y hablen con sus ministros de defensa autónoma. El ciudadano que tenga derecho, le dan el derecho, pero eso no existe. Lamentablemente en Panamá, en otros países han eliminado la vía gubernativa, pero claro, ellos tienen tribunales administrativos, aquí no existe. ¿Cómo se inicia esa relación? Claro, como dijo varios que me antecedieron a la palabra, después que tiran la resolución de cargo o descargo, se notifica a la persona, y si es resolución de cargo, tiene 2 meses para ir para la sala tercera a partir del momento de la notificación para plena jurisdicción, que es la que te dice que tú eres responsable patrimonialmente, te vas en la corte. Ese caso llega, se reparte con los magistrados, y al magistrado que le toca primero hace una revisión exhaustiva de la demanda. Si la demanda cumple con los elementos de forma, el magistrado, pero ojo, puede ser que esa demanda, el demandante, con que el Tribunal de Cuentas dice, yo pido la suspensión provisional del llamado acto administrativo, que comparto la tesis que no es un acto administrativo, esa es una resolución judicial. Y no es la sala tercera la competente. Comparto la tesis que tiene que ser pleno a través de un amparo, una demanda de inconstitucionalidad, advertencia, consulta de constitucionalidad. Porque
toda la naturaleza de la resolución que dicta no es naturaleza administrativa, es judicial o jurisdiccional. Pero eso llega, y mire que cuando, de las investigaciones que he hecho, cuando era la DRP, sí existían solicitudes de suspensión provisional. Ahora, con el Tribunal de Cuentas, he visto que los demandantes no la presentan. Pero es importante señalar algo. Criticamos que es una resolución de carácter administrativa, pero es que hay un fallo de la Corte cuando se demandó de inconstitucionalidad la DRP. La Corte dijo, un momento, la DRP ejerce una función de carácter administrativa y sus apelaciones lo ve un subsistema judicial, que es la Sala Tercera de los Contenciosos Administrativos. Así que hay hasta el nacimiento de eso. Pero claro, si hay que cambiarlo. ¿Y qué tiene que hacer el Tribunal de Cuentas? No lobby, presentar su iniciativa legislativa, presentar un proyecto y hacer la reforma para que sea un Tribunal de Cuentas de más calidad y más excelencia. Ok, el magistrado oponente admitió la demanda. Puede ser que el procurador dice, defecto, no la admito. Y viene el demandante, apela ante el resto de los otros dos magistrados. Se admite la demanda. El magistrado admitió la demanda y después de admitir esa demanda viene la etapa de pruebas. Aquí hay pruebas que la Corte da 5, 8, 10, 15, 20 días o 30 días dependiendo. Me enteré de un fallo, no lo he visto, pero dice que en un fallo la Sala Tercera manifestó que la persona debió presentar sus pruebas en la jurisdicción de cuentas y no en lo contencioso administrativo. No conozco el fallo, pero me quedé perplejo porque si en el contencioso te ríes por el judicial y tú ves las pruebas. En materia de jurisdicción de cuentas, las pruebas que más han presentado son documentales y también se presentan mucho las pruebas de informes periciales contables. Y después de todas esas etapas que vienen de las pruebas, viene el alegato. Un alegato que lo puede presentar el procurador de la administración o las partes demandantes. Ahora que mencioné el procurador de la administración, en la demanda de plena jurisdicción, el procurador es el defensor del acto, llámese administrativo, ante la Sala Tercera. Y esa función también en la reforma contenciosa hay que eliminarla. Yo trabajé 30 años en la Procuraduría y recuerdo que analizaba una consulta que le decía un funcionario, tiene que hacer esto, hacía lo contrario, después en plena jurisdicción, y tú que habías hecho el proyecto, tenías que estar ahora, ¿cómo defiendo esto que yo dije que era lo otro? Y en ese entonces el procurador de la administración no le aceptaba el impedimento, porque cuando había emitido criterios jurídicos que es una consulta, después eso varió, pero también es una situación muy difícil para el procurador de la administración que en plena jurisdicción a veces defiende lo indefendible. Aquí en la Sala Tercera la facultad para presentar una demanda contenciosa administrativa contra una resolución de descargo es la Fiscalía de Cuentas y lo han hecho anteriores fiscales y también la licenciada Gualesca en su rol de fiscal de cuentas presentó uno y ella habló de ese caso que yo vi ese fallo que son de 46 páginas y sé que a criterio del Tribunal de Cuentas no están muy de acuerdo con ese fallo porque consideran que la Sala Tercera a través del fallo se extralimitó en sus funciones. Pero recuerden una cosa bien importante. En lo contencioso administrativo, la misma Constitución establece que la Sala puede estatuir nuevas disposiciones, declarar nulo y estatuir nuevas disposiciones. Y aquí esta mañana, hoy en la tarde, en la conferencia del licenciado César Ruilova, me gustó mucho ese criterio que hablaba de las nuevas tendencias de los fallos, que no vamos a ser muy cerrados. Y mire, amigos, la Sala Tercera, si ha podido hacer algo, ha sido a través de su fallo y su jurisprudencia, porque nosotros tenemos una ley de 81 años y que nos regimos por el Código Judicial. No puede ser. Entonces ha sido, mire, yo fui una vez a un evento en Medellín y todos hablaban sobre la reforma del contencioso administrativo. ¿Yo qué hice? Busqué los mejores fallos de la Sala Tercera y pude salir avante. Pero en la Sala Tercera, a través de su fallo, es que ha podido adaptar el contencioso panameño a las nuevas tendencias del derecho comparado.
Yo sí comparto la tesis que señala, no es un acto administrativo, no es competente la sala tercera, tiene que ser el pleno de la Corte, pero eso es función de ustedes, señores magistrados, no hacer lobby, es luchar tenazmente para lograr esos cambios legislativos y así podrán tener un mejor Tribunal de Cuentas. Muchas gracias a todos.